Comenzamos con el segundo bloque de la jornada en el que vamos a dar un paso más y vamos a abrir una nueva capa, ¿no? Vamos a ver qué conocimiento se está generando y cómo se traslada ese conocimiento a soluciones reales, ¿no? Que mejoren la vida y la movilidad de las personas. Y hay un tema tampoco que no podemos dejar de lado y es una cuestión clave como la ciberseguridad, porque una movilidad más conectada, pues genera más datos y también más posibles vulnerabilidades. Abrimos, como decía, entonces esta segunda mesa redonda en la que vamos a dedicar a la I+D en movilidad. Y voy a presentar ya a las personas que nos acompañan. Tenemos con nosotros a María Penilla, ella es directora de CIUR. María, Kaixo, eskerrik asko egunon. eskerrik asko zuei gonbidategatik. Bai. Bere ondoan tenemos a Jon Kepa Gerrikagoitia. Él es, espérate, que me he dejado por aquí el cargo, responsable científico tecnológico de BRTA. Jon Kepa, Kaixo, egunon. egunon, mila esker etortzeagatik. Y por último tenemos a Igor Villarreal, él es director de Móvil. Bai, eskerrik asko. Pues ongi etorri hiruoi y pues comenzamos pues un poquito lo que decíamos, ¿no? Nos vamos a centrar más en la parte de la I+D, en esa parte de la investigación, ¿no? Jon Kepa, si quieres empezamos contigo sobre un poco los retos que se están intentando resolver desde esos centros tecnológicos, ¿no? En este momento con respecto al tema de la movilidad. Sí, pues yo creo que lo primero tendríamos que poner un poquito de contexto también. Claro, si hablamos de BRTA, hablamos de capacidades científico-tecnológicas, hablamos de 17 centros, 4.000 investigadores, hablamos de centros con una especialización pues diversa y el ámbito de la movilidad sostenible pues es un ámbito importante para nosotros. No fue el primero de los ámbitos que empezamos a trabajar, empezamos con la industria inteligente, con la salud personalizada y con la energía, pero veíamos que el tema de la movilidad era importante primero porque, mira, curiosamente, el primer mapa de capacidades que se nos pidió a BRTA, estoy hablando del año 2020, más o menos cuando empezamos a operar, fue sobre el vehículo eléctrico. Es decir, queríamos conocer en Euskadi qué tenemos sobre vehículo eléctrico. Y empezamos, pues claro, sabiendo que somos potentes, por ejemplo, en almacenamiento, en baterías. Mira, en aquel momento, por ejemplo, el tema del hidrógeno no estaba tan en boga como alternativa para la electrificación del transporte. Y veíamos que todo el tema de la movilidad cooperativa y conectada y automatizada era otro de los grandes ejes que empezamos a trabajar, y así empezamos a montar un poquito lo que es vehículo eléctrico dentro de BRTA. Pero también en esa época, si nos ponemos un poquito en antecedentes, tenemos el Pacto Verde Europeo, donde todo el vector del transporte viene orientado por una estrategia de Europa, que es la estrategia europea en movilidad sostenible e inteligente. Claro, ¿y eso en qué se traslada, ¿no? En Euskadi? Pues en Euskadi el gobierno vasco también pone en marcha, año 2021-2022, dos iniciativas muy claras. Una es la estrategia en movilidad eléctrica, año 2020-2021, y la estrategia del hidrógeno, con el corredor vasco del hidrógeno, dos iniciativas muy, muy potentes. Y ahí nosotros lo que veíamos es que desde BRTA, cuando abordamos la movilidad, no solo es el vehículo eléctrico. Veíamos entonces, desde la oferta tecnológica, desde los retos que tenemos, primero veíamos 17 centros, tenemos que ver las capacidades que tenemos entre estos 17 centros y tenemos que ordenar una agenda de investigación, dijimos, en movilidad. ¿Qué entendemos nosotros por movilidad sostenible? Y veíamos que esto que viene, sobre todo en Europa, marcado por la descarbonización, por las cero emisiones, con una hoja de ruta muy clara, donde además también la visión de cero accidentes viene incluida dentro de esa estrategia, y siendo los que somos y viendo las iniciativas que están en marcha, pues decidimos, vamos a poner un poco la foto, vamos a sacar la foto de lo que es BRTA. Y ahí, pues junto con CEIT y CIDETEC, que son dos de nuestros centros, son los que coordinaron esta hoja de ruta, y decidimos que teníamos que establecer 4 ámbitos de trabajo, que no solo era el vehículo eléctrico, era el punto por el que empezamos, y empezamos, por supuesto, vehículo eléctrico y lo que hemos dicho, baterías, hidrógeno, electrónica de potencia, motores eléctricos, temas donde históricamente y por tradición nos veíamos muy fuertes. Nos veíamos muy fuertes porque en almacenamiento tenemos un CIC Energy, un Incidetec, que son referencias. En electrónica de potencia tenemos un Ikerlan. No quiero citar solo porque me voy a dejar alguno y me da un poco de miedo, pero sí que nos veíamos que eran un sector maduro. Pero luego también veíamos que en los centros, en lo que es el ámbito del transporte, estaba en el ADN de muchos de nuestros centros, de varios centros, ¿no? Y dijimos, vamos a aprovechar
lo que conocen de transporte, centros pues como CEIT, como Tecnalia, como Bicontec, y vamos a empezar a montar esa foto, y además del vehículo eléctrico vimos que los servicios avanzados en movilidad y logística tenían su entidad. Y más allá, veíamos que aquello que habíamos identificado en nuestro primer mapa de capacidades de vehículo eléctrico, que era todo lo que es la movilidad conectada, cooperativa y automatizada, por supuesto iba a tener también un bloque muy relevante. Y por último, todo lo que son las infraestructuras que se han comentado mucho en la mesa anterior, y son infraestructuras que tienen que ver con lo que es el CECAM, con el vehículo autónomo y todas las comunicaciones entre vehículo y plataforma, vehículo y vehículo, y también las infraestructuras de recarga. Claro, cuando estamos hablando de electrificar el transporte y la movilidad, hace falta también infraestructuras. Esta estrategia de movilización eléctrica de Euskadi ya incluía pues, todos los sistemas de recarga, tanto para movilización eléctrica, hidrogéneras y demás. Y bueno, pues así empezamos a montar esta foto, y estos 4 ámbitos son los que trabajamos, y es lo que te comento. Más de 800 investigadores de BRTA están trabajando en este ámbito. Igor, Jon Kepa habla a nivel Euskadi. Aquí en Guipúzcoa contamos con un centro de referencia en movilidad, como es Móvil. Cuéntanos, Igor, en estos momentos, Móvil, ¿en qué proyectos estáis inmersos? Bueno, cogiendo un poco la reflexión que hacía Kepa, hay desde Móvil y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y también con el apoyo del Gobierno vasco se hacía también las reflexiones de cómo podemos contribuir desde la colaboración público-privada a lo que sería que todas estas tecnologías lleguen a las empresas, ¿no? Digo que al final también aquí pues tiene mucho peso lo que sería el tema de la movilidad. Y bueno, es cómo ayudar pues, a que esas tecnologías lleguen a las empresas y podamos seguir siendo un país competitivo en estos aspectos. Y desde aquí de la reflexión fue, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, fue la generación de lo que serían de 3 laboratorios de que son tanto almacenamiento eléctrico, tanto de tracción eléctrica como de hidrógeno, es decir, las líneas que ha mencionado también Jon Kepa, pero sí también me gustaría decirlo que los centros tecnológicos al final, con todo su buen hacer, podríamos llegan al prototipo funcional, ¿no? Y es decir, pero luego al final queda a partir de ahí es cómo llegamos al producto final, ¿no? La industrialización, la certificación, la validación, hacer un montón de pruebas, etcétera. Y ahí sí que veíamos una oportunidad o una carencia o una oportunidad en el sentido de poder instalar estos laboratorios para dar un servicio tanto a los centros como a las empresas para poder acelerar lo que serían sus productos, ¿no? Y al mismo tiempo, una de las cuestiones y uno de los grandes retos que tenemos no solo ya es todo lo que se denomina la tecnología, que así es, pero también al final es que tenemos unos retos de país o incluso de continente tan importantes que es necesaria la colaboración, ¿no? O sea, es generar el ecosistema, generar esa colaboración, esa interactuación de forma que podamos afrontar esos retos de una forma, bueno, coordinada por lo menos, ¿no? Salvando muchas veces las desconfianzas, las confidencialidades. Digo que al final parece que se dice fácil, pero por detrás no dejan de ser personas, ¿no? Y de ahí hemos generado un espacio físico donde hay centros tecnológicos, diferentes tipos de empresas de diferentes partes de la cadena de valor, con estos laboratorios que nos permiten, por una parte, dar servicio con los laboratorios, pero también, sobre todo, generar espacios de trabajo, ¿no? Y ya no solo es eso, sino que al final es de lo físico, por decirlo de alguna forma, ya te permite proyectar mucho más importante a lo que sería a trabajar con el ecosistema industrial y tecnológico, ¿no? Es decir, que al final lo que estamos hablando es de una estrategia física, es así, pero donde la interactuación y la actividad te lleva a trabajar ya con lo que sería con el ecosistema. Y al mismo tiempo otra cuestión que es importante es cómo trabajas con el ecosistema de fuera, ¿no? Es decir, ya fuera del País Vasco hablo. Al final ahí pues tienes que favorecer pues, bueno, todo tipo de interactuaciones tecnológicas y empresariales, ¿no? Pero tener este espacio físico, bueno, te permite conectar de una forma mucho más sencilla. María. Y ahí en ese afrontar esos retos, ¿no? Como país hay una cuestión transversal, como decíamos al inicio, que es el tema de la ciberseguridad, porque en este momento pues atañe a cualquier ámbito de nuestra vida, también a la movilidad, ¿no? Hablaban en la primera mesa, datos, ¿no? La Sí, información es poder, es necesaria, pero esos datos luego hay que gestionarlos bien. sí.
Sí, además, bueno, al final comentaba Jon Kepa, yo creo que cuando hablamos de movilidad, que bueno, que Jon Kepa igual sabe mucho más que yo, pero ya no hablamos solo de ese vehículo, sino hablamos de toda esa capa de servicios que es parte de la innovación, yo creo que alrededor de este sector, de esos servicios que es esa capa superior que va, bueno, que cada vez se está desarrollando más y que ya forma parte del vehículo. Ya no hablamos solo de lo que es tradicionalmente entendíamos por un vehículo, sino que esto ya es un ecosistema mucho más complejo en el que estamos hablando de movilidad, de movilidad inteligente, Claro. en el que estamos hablando de movilidad as a service, bueno, que incluso podemos prever un cambio de modelo de negocio en el que ya vamos a dejar de comprar un coche, sino vamos a comprar movilidad como servicio. Todo eso, bueno, introduce una capa de servicios, de datos, de inteligencia descomunal. Entonces, pues eso, ya no es mecánica, ¿no? Ahora hablamos de otro tipo de producto y de servicio. Y además en un sector, ¿no? En esa vertical de industrial en el que bueno, sabemos con conocimiento que ha sido uno de los, en las diferentes verticales, de los últimos en incorporarse la ciberseguridad. Entonces es un sector en el que la ciberseguridad es algo relativamente nuevo y en el que una vez más tenemos que sensibilizar y hacerles ver que la ciberseguridad es importante tenerla desde el concepto, porque es importante que todos esos servicios, todos esos datos se den con ciberseguridad. De hecho, vemos empresas como Tesla, que Tesla no es una empresa de coches, es una empresa de software, de desarrollo de software, y se gestiona así. Y de hecho, hoy en día, si vemos las líneas de código que hay detrás de un coche, hablamos de 150 millones de líneas de código en los coches más sencillos y eso sube hasta 300 millones de líneas de código en un coche autónomo. Más que muchos de los aviones que están ahora mismo volando por el cielo. Entonces, eso ya no es mecánica, eso ya no es coche, eso es software, esos son datos, esos son servicios que tenemos que dar y lógicamente hay que hacerlo de manera segura, porque todos pensamos que si, por ejemplo, somos capaces de hackear un coche autónomo en el que estamos montados, que está en movimiento y que estamos conduciendo, y las consecuencias de un hackeo sobre eso, lógicamente son, todos las imaginamos, son terribles, ¿no? Devastadoras, muchos más que otro tipo de hackeos. Entonces, yo creo que estamos en ese camino en el que en el sector, los diferentes agentes de ese sector, de ese ecosistema que ahora es más complicado y más, bueno, no más complicado, diferente, más amplio, están concienciados. Y saben que la ciberseguridad tiene que ser, pero es algo que no es nativo para ellos, que no lo tienen interiorizado y que, bueno, pues que vemos que también en ese sentido les está costando, pero bueno, lo importante es que yo creo que la sensibilización y la concienciación de que eso es importante está ahí. La sensibilización es un tema que quiero abordar luego más adelante porque creo que es un tema muy importante, que ya lo hemos avanzado también un poco en la primera mesa, ¿no? Sobre esas posibles reticencias que puede generar en las personas, ¿no? El hecho de que digas, jo, visto lo que ha pasado en los aeropuertos, ¿no? De Londres, de Bruselas, hace no tanto, pasó creo que fue en septiembre, ¿no? Sí. Aquellos colapsos, ¿no? Que al final no fueron más que colapsos y demás, bueno, pues aviones que no despegan y demás, vale. Pero dices, jo, eso aplicado a las carreteras, ¿qué puede pasar? Bueno, pues hay esa pedagogía, esa sensibilización súper importante, ¿no? Para dar también esa calma y decir, estamos trabajando en esos sistemas súper seguros, ¿no? Retomando un poco el tema de la investigación, Jon Kepa, ¿y cómo hacer que esa investigación aplicar a soluciones prácticas del día a día? ¿Cómo hacer? Pues mira, en nuestro caso en BRTA, yo creo que es importante, hemos hablado de 17 centros tecnológicos, ¿verdad? Pero BRTA no solo somos centros tecnológicos, también somos administración. Somos Gobierno Vasco, 3 diputaciones y SPRI. Para llevar todas estas estrategias de movilidad sostenible al territorio, tenemos que contar con aquellos agentes que operan en las infraestructuras de movilidad del territorio. Y ahí contar con las 3 diputaciones para nosotros es fundamental. Y tener escenarios de experimentación, como son los Living Labs, tanto en Vizcaya, que tenemos el Vizcaya Connected Corridor, como el Guipúzcoa Living Lab, o como el Araba Mobility Lab, que incluso iniciativas y infraestructuras como Móvil, tenemos una gran ventaja ahí para poder llevar para poder escalar de lo que es un laboratorio en un centro de investigación, en un centro tecnológico, a lo que es la realidad. Y al final, convertir estas capacidades en soluciones que se implanten en el día a día, en la vida de los ciudadanos, es lo que es el mayor reto. Pero esa es la forma al final, es tener una visión muy compartida entre administración pública,
repito, en BRTA como compartimos la parte pública y la parte de oferta tecnológica, pero además también nosotros sí que nos vemos muy obligados a alinear lo que es capacidad tecnológica, oferta tecnológica, con lo que es industria y lo que es el territorio. Es que al final tenemos que alinearlo y la forma de hacer que la investigación se haga palpable en la vida real no hay otra forma. Y sí que, no quiero ser pesado, pero es que me parece especialmente relevante en el caso de BRTA, la alianza, los agentes que formamos parte de ella, porque, claro, nosotros no entendemos la movilidad solo como un sector, es mucho más que un sector, es que al final es clave para lo que es la descarbonización y lo que es también la cohesión territorial y, por supuesto, la competitividad de la industria. Nos cuenta que BRTA, si algo se debe es a nuestro tejido industrial. Claro. Es lo que nos mueve. Y un poco estas serían un poco, yo creo, las claves. Además, de cara a la competitividad, ¿no? El hecho de trabajar, como decías tú, en el marco de lo que es una alianza, ¿no? Siempre pues eso fortalece, ¿no? Igor, justo hacía mención Jon Kepa al tema del laboratorio. Estáis promoviendo desde Móvil también un proyecto que se llama City Science Lab Guipúzcoa, perdonad por la pronunciación. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Sí, aquí me gustaría hacer un poco la pregunta anterior, ¿no? Una diferencia. Una cuestión es la movilidad, es decir, cómo nos movemos, y otra cuestión es la accesibilidad, que es para donde yo llego, cómo voy. Es decir, que son cuestiones que se juntan, pero no son lo mismo. Vale, importante. Entonces, cuando hablas de cómo eso impacta en las personas, por una parte impacta en la forma de cómo nos movemos, es decir, si mi vehículo tiene una propulsión de un tipo o de otro tipo, o si está más conectado o menos conectado. Pero luego hay otro tipo de implementaciones que también yo creo que son muy, muy importantes, ¿no? Que es al final pues toda la oferta, cómo nos movemos, cómo llegamos a nuestros puestos de trabajo, qué opciones tengo, qué opciones dejo de tener. Es decir, que al final ahí hay más cuestiones, ¿no? Y el City Science Lab Guipúzcoa al final es un proyecto que está impulsado por la Diputación, donde también colabora el MIT y también está Tecnun, y Móvil, evidentemente, donde al final es entender cómo nos movemos a nivel de Guipúzcoa, hablamos del territorio de 30 minutos, ¿no? Es decir, que yo tenga cómo llego qué accesibilidad tengo a los servicios básicos dentro de lo que es Guipúzcoa. Porque Guipúzcoa tiene una particularidad respecto, por ejemplo, pongámoslo en Álava, donde en Álava el 80% de los alaveses viven en Vitoria. Pero es que en Guipúzcoa el 20% de los guipuzcoanos viven en San Sebastián o en Donosti y el 80% del resto vive lo que es el territorio, ¿no? Entonces, al final, la cohesión territorial es una cuestión muy importante y eso te obliga pues a mantener diferentes cuestiones. Es decir, así como en Vitoria, manteniendo Txagorritxu y el Hospital de Santiago, das un servicio ya al 80% de la comunidad, o sea, de Álava, aquí al final, debido al desperdicio, o sea, a la dispersión, quería decir, pues hay en Irún, hay en San Sebastián, hay en Zumárraga, hay en Arrasate, es decir, que estamos distribuidos, ¿no? Y entonces lo que intenta estudiar este proyecto es intentar entender y modelizar cómo nos movemos. Al final, para saber qué necesidades hay y desde esas necesidades de movilidad, cómo podemos hacerlo desde un punto de vista sostenible, manteniendo, por una parte, la cohesión territorial, por otra parte, un gran reto que tenemos como territorio, que es la disminución del CO2 del transporte, que es el único sector en el que está creciendo, es decir, el sector energético, el sector industrial, el nivel de CO2, o sea, las emisiones de CO2 están reduciéndose, salvo en el transporte, ¿no? Entonces es una forma de intentar entender para poder hacer un trabajo más desde un punto de vista de los datos y cómo nos movemos para poder implementar estrategias de accesibilidad para que la gente pueda llegar a esos servicios que son necesarios, ¿no? Y entonces al final pues estamos en ese estudio de trabajar, estamos en la primera fase, que es cuánto tiempo tardamos y qué oferta hay. Al mismo tiempo, que haya una oferta no significa que lo cojamos, es decir, no significa que vayamos todos en tren o en autobús, sino seguimos utilizando el coche privado, es decir, ahora estamos en la segunda parte de realmente cómo estamos moviendo, y en la tercera parte es generar una especie de gemelo digital del territorio que, para aplicar diferentes iniciativas o diferentes políticas, te permita mantener los criterios que he comentado antes de disminución del CO2 y la cohesión del territorio, ¿no? Sí, porque hay una cuestión, ¿no? Cuando hablamos de movilidad sostenible parece que estamos hablando de menos coche, más transporte público, pero va mucho más allá, ¿no?
es más allá, es decir, porque al final, y encima no son, es más, para poder reducir el CO2 y para poder ir a hacer una movilidad sostenible, tenemos que, no existe la bala de plata, por decirlo de alguna forma. Ahí hay una serie de conjuntos que en global, ¿no? Por una parte, evidentemente, es cómo nos movemos, es decir, qué transporte hay. Otro es qué tipo de servicios se puede ofrecer. No es lo mismo también el servicios que tú puedes ofrecer en una ciudad como San Sebastián o Bilbao, que lo puedes ofrecer en una ciudad más pequeña, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de la intermodalidad y luego también está el tema de, bueno, qué otras políticas desde la oferta, de oferta en sentido de transporte público, pues de demanda, que también existen, para poder, bueno, poder llegar hacia esa sostenibilidad. Y hay una tercera, que también es la más difícil y pues se habla poco, que es la cultural, que es decir, cómo nosotros tomamos ciertas decisiones, ¿no? Es decir, al final a dónde nos vamos de vacaciones, cómo hacemos las compras, es decir, todo, digo, por ejemplo, uno de los criterios, o sea, una de las cuestiones que se ha visto desde la pandemia es que la compra online se ha disparado. Claro. Y eso va en contra de todo tipo de sostenibilidad, lo mires por donde lo mires, ¿no? Digo que también ahí se necesitan también los cambios culturales, ¿no? Para poder, bueno, y con este proyecto lo que intentamos entender todo esto, pues bueno, pues para poder aplicar políticas que vayan en función de lo que hemos comentado. A nivel de cultura, María, ¿tenemos conciencia de que la ciberseguridad también es seguridad vial hoy en día? ¿O va a serlo? ¿O ya lo es? O sea, ¿somos conscientes de eso? Sí, bueno, yo creo que volvemos un poco, ¿no?, a lo mismo y bueno, también quería para aprovechar una cosa que comentaba Jon Kepa, que al final, o sea, la ciberseguridad, o sea, con relación a la movilidad, es un ecosistema en el que incluimos eso, la seguridad vial, incluimos la infraestructura, el vehículo, no solo el coche, sino todos esos servicios que han alrededor del coche, las apps que usamos para el uso del coche, que cada vez van a tener más protagonismo, los talleres, los servicios y bueno, yo creo que a nivel de concienciación vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer, no solo a nivel empresarial, sino yo creo que a nivel personal también. Muchas veces yo creo que, bueno, comentabas antes, ¿no? Habéis tenido una mesa anterior sobre inteligencia artificial. Yo creo que ahí lo vemos muy bien a nivel personal empresarial, que a veces estamos usando una tecnología sin ser muy conscientes de las consecuencias de entrar a ChatGPT y hacer una búsqueda o subir un documento porque quiero que me haga un resumen. Entonces, seguimos viendo que falta ¿A dónde puede llegar, ¿no?, ese documento, esa información, ¿no?, que estoy trasladando? ¿Qué información hay en ese documento? Y antes de subirlo, pensar, ¿esa documentación, estoy utilizando un servicio gratuito de IA o no? El hecho de que sea gratuito o que haya un contrato detrás cambia las condiciones de cómo se tratan esos datos que estoy subiendo. Ese sería el primer paso. El segundo, en ese documento que estoy subiendo hay información que es confidencial, privada y que no debería compartirse. ¿La voy a subir o no la voy a subir? ¿No? Y ahí vemos que falta mucha conciencia, que nos hemos lanzado todos a usar ChatGPT de manera indiscriminada para cosas para las que muchas veces tampoco nos aporta mucho, pero bueno, hay que usar ChatGPT. Y lo que estamos viendo es que a nivel empresarial, pues en muchos casos estamos, después de esa vorágine, ahora mismo en el punto de poner un poco de control y decidir qué inteligencias artificiales les dejamos usar a nuestros usuarios y cuáles no, y vamos a educar, a sensibilizar para que luego, bueno, con todo ese conocimiento sean capaces de utilizar la inteligencia artificial. Y decía también que quería aprovechar porque, bueno, hablaba Jon Kepa de la competitividad. Nosotros en SIUR la ciberseguridad la vemos como un elemento clave, clarísimo de competitividad. Y en este sector de la movilidad, una vez más, tenemos una normativa de ciberseguridad que es la UNECR 155 que se aprobó, que entró en vigor el año pasado. En base a esa normativa, desde junio del año pasado, todos los vehículos eléctricos que salen al mercado, los nuevos modelos, tienen que pasar un certificado, tienen que pasar una evaluación y superar un certificado de ciberseguridad para poder venderse en el mercado. No hay nada más competitivo que una normativa que te diga, si no cumple los requisitos que dice mi normativa, no puedes vender ese vehículo. Afecta normalmente, o sea, afecta de manera directa a la competitividad. Y claro, si pensamos en el tejido industrial vasco, tenemos, eso lógicamente aplica a los que hacen el vehículo, pero tenemos una cadena de suministro en automoción súper potente en Euskadi, de pequeños talleres que son cadena de suministro de esos grandes OEMs que son los que tienen que pasar la certificación
y a los que estamos viendo que le está bajando todos esos requisitos de manera rápida y directa a su día a día, a sus procesos industriales, a sus datos, a su gestión interna. Entonces, está claro que, bueno, desde lo público y también bajo ese lema que hablamos, ¿no?, de la necesaria colaboración, desde SEGUR hemos visto claro que tenemos que ayudar a nuestras empresas a ser capaces de conocer esa normativa y de cumplirla, porque ya tienen clientes que les están pidiendo requisitos alineados con esa normativa. Y, de hecho, en ese sentido, tenemos un proyecto en marcha en colaboración con Moovil. En SEGUR elaboramos un framework de evaluación que está alineado con esa normativa y estamos en un proyecto en Moovil en el que hemos cogido 2 productos del sector de automoción, de empresas de Guipúzcoa, y estamos evaluando en base a la UNECR 155 cómo están esos productos y si a día de hoy cumplirían con esa normativa o no, con el objetivo de saber, de tener una visión muy clara de cómo está nuestro sector de automoción, nuestra cadena de suministro con respecto a esa normativa, y, bueno, ir ayudando y transmitiendo a las empresas que hay que adelantarse, que tienen que empezar a trabajar ya, porque lo que sí que vemos en el sector de automoción, además, bueno, a la vista de algunos estudios que se han publicado, es que los grandes del sector de automoción saben que tienen que dar pasos con la ciberseguridad, tienen una normativa que cumplir, no les queda otra. Todos los grandes han sufrido ya, bueno, ciberataques potentes e importantes. Pero lo que estamos detectando es que, bueno, una vez más, como ha pasado antes, muchas de esas empresas tienen en la estrategia de la empresa la ciberseguridad, pero cuando se enfrentan a mucha normativa, al final acaban haciendo lo mínimo para hacer el check de la normativa y de esa estrategia a la acción les está costando aterrizar y hacer proyectos claros y llevar a la acción esa estrategia de ciberseguridad y que tengan una estrategia clara de acción, de proyectos y de implementación de esa ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, sí que queremos que, bueno, que una normativa de ciberseguridad, lógicamente hay que cumplirla, pero sería una pena internamente dentro de la empresa no aprovechar esa inversión que tienes que hacer en tiempo y en recursos para intentar que cumplir esa normativa nos haga mejores, porque nadie queremos ser un Volkswagen y que uno de nuestros coches lo hackeen y eso se conozca públicamente y que eso pueda tener otros daños, no lo queremos ninguno. Entonces, aprovechemos que tenemos una normativa y que internamente tenemos ahí un elemento de acción interno de una normativa que tenemos que cumplir para intentar, bueno, pues aprovechar esa inversión y ser mejores realmente en ciberseguridad e intentar que, bueno, pues mejorar nuestra madurez de ciberseguridad y que nuestros riesgos disminuyan, que no solo sea hacer un check y seguir adelante. Y que haya unos criterios unificados, ¿no? Sí. John Kepa, no sé si quieres añadir o alguien quiere añadir mira, algo. Escuchándole a María, sí que hay poner un foco en lo que es dentro de lo que es, hablamos de movilidad sostenible, ¿no? Pero la sostenibilidad, claro, en nuestro caso esta sostenibilidad nos viene dada con un driver sobre todo medioambiental, es decir, hemos hablado del Pacto Verde Europeo. Y muchas veces tenemos que entender en qué minuto y resultado estamos en el partido, ¿no? ¿Cuándo ha empezado este partido y dónde estamos en este momento? Claro. Y claro, viene dirigido pues, por una sostenibilidad medioambiental, pero la sostenibilidad económica es que es fundamental. Y antes también hablabas, ¿no?, de colaboración, de gobernanza. Claro, muchas veces, claro, hay determinadas planificaciones, ¿no? Pero tú ahora ves el minuto del partido y dices, ¿era esto donde esperábamos estar en 2025? En esos objetivos de descarbonización, en esos objetivos de implantación de movilidad eléctrica, pues no esperábamos estar en este punto. Esperábamos estar con un mayor nivel de avance. Por lo tanto, esa gobernanza público-privada para entender dónde estamos y para poder reaccionar también es muy importante. Y en lo que decíamos, sostenibilidad más económica, es decir, estamos hablando de sectores económicos muy fuertes, donde hay un nivel de inestabilidad pues muy, muy palpable también. Y claro, al final también el tener que reaccionar, ¿no?, y el tener que decir, pues desde la oferta tecnológica, ¿qué pasos podemos dar? Y hay todo lo que estabas comentando, María, en cuanto a certificación de todo lo que son dispositivos electrónicos que cumplan niveles de ciberseguridad, a mí me parece oportunidad para nuestro tejido industrial también. Me parece oportunidad para generar ese sector económico especializado en productos de ciberseguridad. Y se está viendo también que están surgiendo esos sectores. Es decir, estamos donde estamos y ver esa oportunidad en cuanto a impacto económico, ver, por ejemplo, que de un centro de BRTA tengamos en marcha una iniciativa tan potente como es Basquevolt, como es una gigafactoría con baterías en estado sólido, única en el mundo, que va a empezar a operar ya el año que viene,
pues es también importante y que sobre todo veamos que lo que no podemos dejar nunca de lado es la sostenibilidad económica. Igor, ¿quieres añadir algo? Sí, aquí me gustaría añadir algo que es, también me gustaría hacer una diferenciación, ¿no? Es decir, que una cuestión es el mundo de automoción y comparto lo que han dicho tanto María como Jon Kepa, ¿no? Es decir, que al final está el mundo de la automoción y todos los proveedores que hay por detrás que tienen que cumplir los temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo ahí hay una serie de investigaciones también, aparte de la ciberseguridad, evidentemente, que son otro tipo de investigaciones, que eso también está muy bien implementado desde el BRTA, que es para ser competitivo ahí es los procesos de fabricación. Es decir, Mercedes está aquí porque el proceso de fabricación, por miles de razones, le sale más competitivo que en otras partes de Alemania o donde fuera. Eso es un sector que tiene que estar ahí, es súper importante para el País Vasco, la competitividad, etcétera. Pero luego hay otro donde está otro sector que es el de la movilidad, por diferenciarlo un poco del de la automoción, ¿no? No nos podemos olvidar que, por ejemplo, en Guipúzcoa la empresa más importante es el grupo CAF, ¿no? Que no es automoción, pero es movilidad. Y ahí hay muchas oportunidades también, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de productos también de baterías o de motores o de temas de pilas de combustible, etcétera. Lo que estamos pensando también son todo ese sector de nichos de movilidad, porque al final pensamos autobuses, Claro. nos parece que son muchos, pues comparando con la automoción no deja de ser un nicho donde también son muy importantes todo el tema de la ciberseguridad y todas estas cuestiones que estamos hablando, los datos, y luego también, bueno, todo el desarrollo de producto que le puede hacer buscar esas nuevas oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, un poco por diferenciar un poco también los diferentes, porque al final un Mercedes está aquí porque en el proceso de fabricación lo hacen mucho más, o sea, le sale más competitivo que es en otros, por muchas razones, ¿eh? Sí, ahí también sí que me gustaría puntualizar un poco que claro, desde BRTA, cuando hablamos de vehículo eléctrico, no estamos pensando solo en el automóvil o el utilitario. Estamos hablando también pues, de trenes, estamos hablando de autobuses, estamos hablando de aviones incluso, aeronáutica e incluso de barcos también. Es decir, estamos hablando de muchos modos de transporte que la electrificación, en muchos casos, pues a través del hidrógeno, pues tiene incluso más sentido. ¿Quieres añadir algo, María? Sí, a ver, o sea, yo creo que comentaba yo, aunque ¿no? También lo importante de la sostenibilidad económica que en nuestro sector, claro, adquiere un papel también importante porque incluir la ciberseguridad en un producto en el que antes no estaba y porque te lo puede exigir una normativa, porque bueno, como empresa quieres decidir que eso sea, ¿no? Dar un valor al mercado siendo diferente y aportando y adelantándote a esa tendencia de dar a tus clientes un producto más seguro que el de al lado, que se te puede dar una ventaja competitiva, tiene un problema. Ese producto va a valer un 10 o un 15% más de lo que valía sin la ciberseguridad. Y claro, ¿quién va a pagar la fiesta, ¿no? ¿Quién va a pagar ese coste extra? Y en muchos sectores, al final, estamos en un sector en el que todavía, bueno, pues como comentaba, la ciberseguridad es algo relativamente nuevo comparado con otros, donde todavía falta concienciación y donde ves que hay muchos clientes que no lo valoran o lo valoran, pero no lo suficiente para pagar un 10 o un 15% más, ¿no? Porque eso sigue siendo un tema que hasta que no te pasa o no le pasa al de al lado, no lo ves lejano o no, o ya hemos superado esa fase. Yo creo que eso ha cambiado ya porque el de al lado cada vez está más cerca y tienes un pequeño taller, que a mí no me ha pasado nada, pero el taller que está puerta con puerta sí le ha pasado y si le ha pasado a ese me puede pasar a mí. Entonces yo creo que es concienciación sí hay, pero hay un problema de costes en el que no está claro quién va a pagar ese coste extra. Y al final, bueno, pues ahí hay que te da una idea, ¿no? de cómo entendemos, al final la ciberseguridad siempre se ha considerado un gasto. Y yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de intentar ver lo que es un valor que tenemos que aportar y que hay mercados donde ya se considera, no es que sea un valor extra, es que si tu producto o tu servicio no me aseguras que vas a tener esa parte de ciberseguridad o me aseguras que efectivamente estás haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la ciberseguridad, no te voy a comprar. Pero hay otros sectores en los que está costando más incorporar, que es bueno, pues porque eso ha llegado más tarde, incorporar esa concienciación y tener claro que lo mismo que pago por otros aspectos porque ya lo hemos incorporado un tanto por ciento extra y el producto vale más, pues en ciberseguridad también tiene que ser así. Y ese coste, bueno, pues lógicamente habrá que ver quién lo asume, que al final está incorporado, ¿no? Entonces,
yo creo que sí que es muy importante eso que comentaba yo, que hay que tener en cuenta esa sostenibilidad económica y tener claro que al final estos costes extras, lógicamente, alguien los tiene que pagar. Y a nivel de riesgos, ¿de qué riesgos estamos hablando? Volviendo un poco quizás a infraestructuras viarias, que ya sé que hemos distinguido movilidad, automóvil, pero bueno, vamos un poco a infraestructuras viarias y automóviles. Claro, o sea, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de riesgo y cada vez más cuando nosotros vamos a las empresas, a cualquier tipo de empresa a hablar de ciberseguridad, tenemos que decir esto, es un riesgo que tienes que gestionar. Con la evolución que ha tenido el sector de la movilidad, si hablamos de la parte más de automoción, ¿no? De lo que es un vehículo, lo que decíamos cuando antes, hace años, cuando un vehículo era un vehículo mecánico tenía un riesgo de ciberseguridad muy bajo, pero ahora que ese vehículo tiene un ecosistema mucho más complejo, el riesgo ha aumentado porque nuestra superficie de exposición ha aumentado de manera exagerada. Claro. Al final, en cuanto empezamos a conectar elementos que antes no estaban conectados y tenemos lo que decía un automóvil que es básicamente líneas de código, que tienen más líneas de código que elementos mecánicos o elementos eléctricos, que además lo estamos recopilando, estamos recogiendo datos de ese automóvil para mejorar la logística, para mejorar el mantenimiento predictivo, para mejorar la calidad y para dar un servicio, llegar a dar un servicio, por ejemplo, de movilidad como servicio. Entonces, automáticamente la superficie de exposición de ese elemento, que en este caso es un vehículo, se ha incrementado en un 200%. Entonces, mi riesgo ha aumentado un 200%. Y cuando yo decido que voy a empezar a recoger datos de todos esos elementos que conectados componen un vehículo, tengo que ser consciente que hay una variable de riesgo que antes no tenía y que la tengo que gestionar y que tengo que saber desde el principio qué riesgos introduce esa variable de conectar esos elementos y cómo voy a hacerlo para que eso sea de manera segura, intentar que mi riesgo de que si no hago nada es 100%, es imposible que sea 0%, porque el riesgo cero no existe cuando hablamos de ciberseguridad, pero vamos a intentar que sea lo más cercano a cero y encontrar un punto en el que conozco el riesgo, lo estoy gestionando, sé cuánta parte del riesgo tengo controlada y cuánta parte no tengo controlada y tengo que encontrar otras medidas para gestionar ese riesgo de la manera adecuada, conocerlo y minimizarlo. Entonces, al final, cuando hablamos de riesgos, lo que decía, toda esa capacidad de datos que de repente metemos en una gestión, en un ecosistema de automoción y de movilidad, la parte de inteligencia artificial, eso nos incorpora riesgos clarísimos, como es que si lógicamente voy a utilizar una inteligencia artificial para decidir la logística de mi transporte, tendrás que estar seguro que esa base de datos que alimenta mi inteligencia artificial es buena, no se ha hackeado y no me ha modificado todos los datos, porque entonces todas las decisiones que estoy tomando son automáticamente no me valen para nada. Claro. De hecho, comentabas antes el hackeo que hubo en los aeropuertos, hace pocos en Europa en Londres, que se fue, ¿no? produjo, decían en el que un avión de von der Leyen no podía, tuvo problemas para aterrizar. Claro, ahí hay un riesgo clarísimo y es un riesgo que tú tienes, que te pueden hackear un sistema que no te permita tomar unas decisiones, en ese caso en el momento de cómo aterrizar ese avión, y tienes que tener eso pensado, va a tener un plan B, un plan C y encontrar otra manera y utilizar otros mecanismos para poder solucionar ese problema que tienes en ese momento de algo que sabes que podía pasar y que es una situación que no es la primera vez que pasa y que afecta a algo pues tan evidente como eso, ¿no? Entonces, al final, se trata de gestionar de riesgos, conocer bien los riesgos que tienes y gestionarlos de la manera adecuada. Gestionar y planificar, hacer estrategia al final, Jon Kepa, como en Berreteano, que habéis hecho esa agenda de investigación. Danos unas pinceladas y es que ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo no sé qué me pasa hoy, pero se me están volando los minutos. Sí, para nosotros al final, cuando decimos hacer una agenda de investigación, no deja de ser la excusa perfecta para conocernos mejor, para conocer quién es quién y qué capacidades tenemos. Es decir, dentro del ecosistema nuestro de centros tecnológicos y centros de investigación, quién sabe hacer qué y qué es lo que vamos a hacer, qué tiene sentido que hagamos entre todos. También al final ese camino sí que nos ayuda un poco, también lo que decía Igor antes, a construir esos lazos de confianza. Aquí la colaboración solo es efectiva si hay confianza.
Y esa confianza hay que trabajarla, también hay que cocinarla, tanto desde la oferta tecnológica, con la industria y con las administraciones públicas. Y resumiéndolo muy mucho, yo diría que esta agenda al final es esa excusa. Además, es un proceso que nos interesa hacerlo a fuego lento. No queremos hacerlo rápido, porque para estrechar esos lazos también requiere su tiempo. No puede ser un proceso de que en pocas semanas esté acabado, sino que nos interesa ir conociéndonos, ir conociendo mejor las capacidades, ir conociendo mejor a los centros, ir identificando esas complementariedades, Claro. ir identificando masas críticas, porque muchas veces pensamos en solapes, porque yo hago esto y yo hago lo mismo. Pues pensemos en masa crítica, Claro. pensemos en que juntos sumamos más, pensemos en quién es complementario y también pensemos en qué tiene sentido para todos, porque muchas veces un centro particular pues puede tener sus intereses particulares. A nosotros como BRTA lo que sí que nos interesa es tener esa visión de conjunto, que aquel relato o aquellos retos que nosotros vayamos a construir que sean de consenso y que sean entre todos. Y esa es una labor que también nos ha llevado su tiempo, porque claro, tú ahora te hablo de 4 ámbitos y parece, claro, qué fácil, qué evidente. Pero no es nada evidente, no es nada trivial. Porque a lo mejor un centro te puede decir, no, el reto es el almacenamiento electroquímico y tenemos que tener un reto solo de eso. Pero no tenemos que ver en su conjunto dónde están los retos y dónde están las especializaciones de cada centro. Ujú. Igor, para ir terminando, no quería acabar este encuentro sin hacer mención a esa última edición de los premios de Móvil, ¿no? En el que han resultado finalistas, pues creo que más de 60 empresas, y No, se presentaron 61 y o se finalistas 5. y finalistas 5, bueno, pero se presentaron 61, ¿no? Eso Que, es. bueno, es una evolución importante, ¿no? Eso es. Por poner 2 datos, la primera vez hace 5 años se presentaron 27 proyectos y 2 eran internacionales. Vale. Y este año se han presentado 61, donde 27 han sido internacionales, ¿no? Es decir, que al final, bueno, es una evolución normal. Digo que los premios se van consolidando, Móvil se va Claro. consolidando y a medida pues hay más premios, hay más y más diversidad territorial, ¿no? Y al final, al mismo tiempo, pues bueno, también te hace aumentar la competitividad. Pero sí me gustaría resaltar con los premios que para nosotros tienen 3 objetivos. Uno de los objetivos, evidentemente, es ayudar a la startup a crecer. Un segundo, que para nosotros es muy importante, y por eso también la parte internacional, es enraizar lo que la startup con centros o empresas vascas, es decir, porque financiamos lo que sería un acuerdo de colaboración de innovación tecnológico no comercial entre un centro, una empresa vasca y la startup. Y la tercera es, bueno, también saber o intentar identificar por dónde se mueven las nuevas tendencias de la movilidad, ¿no? Porque al final las startups, pues bueno, tienen un dinamismo que no tienen otro tipo de empresas. Ujú. Bueno, pues ya lamentablemente tenemos que ir acabando. Os voy a pedir una reflexión final y es un poco, bueno, pues qué pasos, ¿no? Veis que tenemos que dar inmediatamente, digamos, bueno, pues para seguir avanzando, seguir potenciando esa colaboración. Bueno, ¿dónde pondríais el foco? María, empiezo contigo. Sí. Y- Sí, yo creo que bueno, seguir trabajando en esa colaboración público-privada, yo creo que hay aspectos como los que hemos trabajado y hemos comentado hoy en día, que en donde queda clarísimo que nuestras empresas necesitan también una apuesta desde lo público y estar muy centrados en dónde aportamos valor a las empresas desde lo público, seguir en ese camino. Y yo creo que también, bueno, pues ser optimista, que ya Jon Kepa comentaba y nosotros desde SIUR con el tema de certificación lo tenemos clarísimo. Surgen nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos mercados y nuevas oportunidades. Estamos en un territorio en el que yo creo que tenemos todos los agentes de ese ecosistema y no, como decía Jon Kepa, no porque nos hemos dado cuenta hoy que hay una oportunidad, sino que llevamos muchos años trabajando en estas diferentes iniciativas y viendo, ¿no?, con esa visión de que lo que nos viene. Entonces yo creo que bueno, si hay un territorio en el que tenemos que aprovechar y ver esas oportunidades y utilizar, involucrar a todos los agentes de ese ecosistema para dar respuesta y para estar ahí y para que nuestras empresas, todos esos servicios, esa innovación que necesitan los tengan aquí, cerca y bueno, pues que seamos nosotros los que atraigamos empresas, atraigamos inversión y atraigamos bueno, pues, nuevas empresas que vengan de fuera y aprovechar esos nuevos mercados para ir creando bueno, riqueza en nuestro territorio y que seamos una referencia en esas diferentes líneas de inversión, porque yo creo que lo tenemos todo a favor. Colaboración, trabajo conjunto, Jon Kepa. Sí, pues mira, yo suscribo al 100% lo que ha dicho María y al final es lo que nos toca hacer. A nosotros lo que nos guía es el plan de industria del Gobierno vasco. Y al final hay 3 ejes: más industria, mejor industria, menos emisiones. Ujú. Pero también lo que decía antes, ¿en qué minuto del partido estamos?
qué iniciativas se han puesto ya en marcha. Y nosotros nos va a tocar también de un conjunto de proyectos transformadores que ya están, ya definidos, dar cuerpo a aquellos que consideremos que son los que tenemos que priorizar. Y, por supuesto, esas inversiones que hacía referencia María, tenemos que, el sector privado es el que tiene que ayudar muchísimo, el que tiene que tirar mucho para una mayor industria y una mejor industria, por supuesto, bien conectada con todas las administraciones públicas y muy bien conectada también con todas las capacidades que tenemos desde la ciencia y la tecnología en nuestro país. Mejor industria, vale. Bueno, más o Igor. menos en línea de lo que se está comentando, ¿no? Es decir, tenemos unos retos tan importantes desde el cambio climático, desde los tecnológicos que están, desde otros agentes de otras partes del mundo que están entrando aquí, que al final no nos queda más remedio que, bueno, que colaborar, seguir colaborando en la público-privada, porque solos no lo vamos a poder conseguir y es necesario, bueno, pues para poder mantener lo que sería el bienestar en la empresa y lo que sería el territorio, ¿no? Bueno, eskerrik asko benetan hiruoi.